Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a desarrollar un sólido denominado prisma oblicuo pentagonal. A este sólido se le denomina también como un sólido de generación paralela. ¿Esto a qué se debe? A que sus aristas son paralelas entre sí. O sea, si nosotros vemos todo lo que serían las aristas que dan la altura, son aristas que son líneas rectas que son paralelas entre sí. Por eso esto provoca que sus caras también sean perpendiculares, pero las aristas se mantienen paralelas. Bueno, tenemos aquí dentro de la consideración que sus bases, sus tapas son pentágonos, y cuando son estos prismas, cuando son regulares, sus caras laterales son rectángulos. En este caso vamos a desarrollar un prisma que es irregular, por eso es oblicuo. ¿Y esto qué nos genera? De que las caras laterales tengan diferentes dimensiones y diferente forma. Ahora, ¿por qué? Porque para poder representar o poder desarrollar un objeto que tenga estas mismas características, pues las caras deben de estar variando, aunque sus tapas se mantengan iguales, o sea, sean polígonos regulares. En este caso pues va a ser un pentágono y las dos tapas son paralelas entre sí. Bueno, entonces lo que vamos a empezar a desarrollar es el trazo de nuestro prisma oblicuo pentagonal. ¿Cómo lo desarrollamos? Los primeros pasos es trazar un pentágono. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro prisma oblicuo pentagonal? ¿Cómo lo vamos a representar en nuestras proyecciones? Tanto en la proyección... Les contaba cómo lo vamos a representar tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Bueno, primero vamos a desarrollar un pentágono que va a estar inscrito en una circunferencia, en este caso va a ser de 4 centímetros de radio. Aquí, bueno, aquí está la circunferencia de 4 centímetros de radio y trazamos nuestro pentágono. Ya en sesión anterior ya supimos o aprendimos cómo desarrollar un pentágono. Bueno, ahora vamos a tener que trazar las aristas paralelas a cada una, y cada una de esas aristas va a salir de cada uno de los puntos de nuestro pentágono. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a escoger un ángulo determinado, ustedes el que gusten, 30, 60, 45 grados, y vamos a trazar líneas rectas que van a partir de cada uno de los puntos del pentágono. Bueno, ya cuando tenemos esas 5 rectas, 1, 2, 3, 4 y 5 rectas trazadas, vamos a darle una longitud. ¿Qué longitud? Ustedes lo van a escoger, es libre. Eso es lo que va a particularizar a nuestro prisma oblicuo, lo va a particularizar en cada uno de los ejercicios que ustedes desarrollen. Bueno, entonces ya que ya determinan ustedes la longitud de una de las aristas, pues la repiten en todas, ¿sí? En donde quede el punto marcado cuando midan la arista, lo unen y ahí se va a generar un pentágono idéntico al primero que ustedes trazaron. Entonces, trazar rectas partiendo de cada uno de los puntos del pentágono, trazarlas, darle una determinada que ustedes la van a definir, y donde marquen el fin de cada una de las rectas, en ese punto posteriormente lo van a unir y van a generar otro pentágono idéntico.
La proyección vertical de nuestro prisma la vamos a obtener dando la altura de una de las tapas. En este caso, la tapa a la que le estoy dando la altura es la tapa 6, 7, 8, 9, 10. Ese pentágono que está generado con esos números es el que va a generar la altura. Le vamos a dar una altura de 10 centímetros. Recuerden, la altura se da en el plano vertical a partir de la línea de tierra. Entonces tengo los 10 centímetros a partir de la línea de tierra y proyecto todos los puntos. En este caso el 7, el 6, el 8, el 9 y el 10. Los proyecto y ahí voy a localizar, les voy a dar la altura de 10 centímetros y ahí voy a localizar cada uno de los puntos. Ahora, los puntos de la base, vamos a partir que nuestro prisma va a estar apoyado sobre el plano horizontal, o sea, que la altura que van a manejar es altura cero, sobre el plano horizontal o sobre la línea de tierra. Entonces las proyecciones de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 los vamos a llevar a la línea de tierra y ahí los vamos a marcar. Posteriormente lo que vamos a hacer es unir las aristas que nosotros tenemos definidas en el plano horizontal, la arista 2,7, la arista 1,6, la 5,10, la 3,8, la 4,9. Entonces vamos a unir la arista 2,7, la 3,8, la 1,6, la 4,9 y la 5,10. Y al momento en que hacemos eso, nosotros vamos a tener ya la proyección vertical de nuestro plano, de nuestro prisma oblicuo pentagonal. Hay que tener cuidado ya con la visibilidad en las dos proyecciones. Recuerden que los puntos que están en la parte más posterior, siempre van a quedar ocultos. Entonces, en este caso, si vemos la arista 1,6, está atrás de la arista que viene de 2, de 3, de 4 y de 5. Es la que está en la parte más atrás, más posterior. Entonces, esa queda oculta. En este caso, queda oculta. Si nosotros vemos ahora la arista 5,10, ¿sí? Si la vemos desde arriba, esta es la que queda cubierta por todas las demás. Entonces, en este caso, en el plano horizontal, va a quedar como una recta, o una proyección de una recta. ¿Por qué? Porque queda oculta por las que están, todas las rectas que están más arriba que ellas, ¿sí? Bueno, entonces trazamos las proyecciones de nuestro prisma. Plano vertical, plano horizontal. Bueno, como siguiente paso, lo que vamos es a escoger o determinar uno de los procedimientos para obtener verdaderas magnitudes. ¿Cuál es el que nos convendría utilizar? Recordemos de que se puede utilizar cualquiera, ya sea el método de giro o el método de abatimiento. Nada más que alguno de los dos pues, nos va a generar una mayor cantidad de trabajo. Vamos a buscar al que menos trabajo vayamos a desarrollar. En este caso, como todas las aristas son paralelas entre sí, nosotros al generar una recta paralela a una de ellas, vamos a generar, van a ser paralelas todas las demás. O sea, si yo genero una línea paralela a, en este caso, a 4,9, todas las otras rectas, la 1,6, las 2,7, la 3,8, van a ser paralelas a esa recta que genere. Bueno, entonces ¿esto qué quiere decir? Que si yo genero una línea de tierra paralela a 4,9, esa línea de tierra va a ser paralela a todas las demás aristas. En cambio, si yo genero un centro para obtener la verdadera magnitud de cada una de ellas, lo que va a suceder es de que voy a tener que generar 6 centros para determinar la verdadera magnitud de cada una. Entonces, esto me va a dar más trabajo, porque voy a tener que hacer 6 giros sobre 6 centros distintos. Y voy a tener que tomar 6 verdaderas magnitudes en 6 puntos distintos. Ahora,
Entonces, pero si yo lo que hago es poner una línea de tierra paralela a una, entonces todas las demás rectas van a quedar ya abatidas al mismo tiempo. Las otras 5 aristas, esas 5 aristas pues ya van a aparecer cuando terminemos el procedimiento en verdadera magnitud. Bueno, entonces al momento en que desarrollemos eso, creo que nos conviene más aplicar el método de abatimiento, que es en donde nosotros vamos a mover, en este caso al espacio, y vamos a hacer que todas las aristas queden paralelas al plano vertical. Iniciaremos el procedimiento. El procedimiento lo desarrollamos trazando primero una segunda línea de tierra. Tracé ya mi segunda línea de tierra. Aquí no se ve la parte final. Déjenme, permítame. Aquí por el encuadre no se alcanza a ver bien, pero aquí ya estoy generando mi segunda línea de tierra. Aquí la tenemos. Bueno, ¿qué pasa con esto? Al generar mi segunda línea de tierra, que va a ser paralela a alguna de las aristas, en este caso a 4,9, pero el momento en que es paralela a 4,9, como les había comentado, es paralela a las demás. Vamos a indicar que es una segunda línea de tierra con estas dos líneas, que es son las que determinan o nos dan la indicación que es una línea de tierra. Y vamos a ver que el plano vertical está ahora en la parte superior, está de este lado, y nuestro plano horizontal sigue manteniéndose, pero vamos a ver que es como si nosotros hubiésemos girado o nos hubiésemos desplazado y nos hubiésemos dado la vuelta y llegado a este punto, ¿sí? Hasta esta posición. Bueno, eso es lo que es un abatimiento. Al momento en que nosotros hicimos eso, pues ya van a aparecer las verdaderas magnitudes en el plano vertical abatido, que es este que está aquí. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a proyectar ahora todos los puntos, los vamos a llevar hacia la línea de tierra, y ahí vamos a encontrar los que están sobre la base, los vamos a localizar sobre la línea de tierra, y los que tienen altura la vamos a respetar porque el giro fue sobre el plano horizontal. Al momento en que es en el plano horizontal, solamente las alturas se mantienen. Entonces vamos a generar la altura, y aquí en este plano vertical abatido es en donde va a aparecer la verdadera magnitud de nuestra recta. Bueno, aquí ya estamos obteniendo el abatimiento de nuestras líneas rectas. Estamos obteniendo el abatimiento de nuestras líneas rectas. Los puntos del pentágono que está en la base tienen una altura 0. Entonces en el abatimiento los estamos dejando en esa misma altura 0. Ahora, los puntos que están en la tapa superior, en este caso son los que van del 6 al 10, ¿sí? Les estamos dando la altura que les corresponde. En este caso habíamos dicho que era de 10 centímetros, entonces estoy tomando la altura desde la línea de tierra al punto sobre la proyección, que son los 10 centímetros. Como todos los puntos tienen la misma altura, pues quedan sobre una sola línea recta, que esta representa a nuestra tapa. Entonces todos los puntos van a tener 10 centímetros. Debemos de recordar una cosa, que tenemos proyecciones ortogonales, esto es que tienen 90 grados con respecto
al plano de proyección, o sea, sobre, en este caso la referencia sería la línea de tierra. Hay 90 grados en cada una de las proyecciones y aparte eso las hace que sean paralelas entre sí, porque también estamos usando un sistema de proyección paralelo. Entonces, todas las proyecciones que tengamos, todas son paralelas entre sí y perpendiculares a la línea de tierra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuestro siguiente paso pues va a ser unir todos los puntos de las aristas correspondientes y obtendremos la verdadera magnitud de nuestras aristas. Bueno, aquí ya hicimos el trazo de todas las aristas correspondientes y nos damos cuenta que todas son paralelas entre sí, por eso es un sólido de generación paralela. Bueno, entonces también si hacemos ya una revisión, pues ya podemos definir cuáles son las aristas que aparecen en verdadera magnitud. Entonces aquí tenemos verdaderas magnitudes y también como nuestra tapa está paralela a la línea de tierra o al plano vertical, entonces pues también está en verdadera magnitud. Todas las aristas de las bases o de las tapas del prisma están en verdadera magnitud. Entonces con esto ya tenemos la información necesaria para poder desarrollar nuestro desplegado para nuestra maqueta. Vamos a empezar a desarrollar esa maqueta. Ahora, ¿qué se requiere para eso? Pues necesitamos, si vemos todas las caras van a ser distintas y las aristas van a tener distinta posición. Lo único que tienen es que son paralelas entre sí. Entonces, en el ejercicio anterior, cuando desarrollamos la pirámide, teníamos un punto que nos serviría de referencia para tomar las medidas, pero aquí no, aquí todas las aristas son independientes, están sueltas. Entonces necesitamos una referencia, esa referencia la vamos a fabricar. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Va a ser un eje auxiliar que nos va a permitir tomar la medida, ya sea para un lado o para el otro. O sea, vamos a generar un eje auxiliar. Ese eje auxiliar debe de reunir dos características primordiales. Uno es que debe de ser perpendicular a las mismas aristas. Debe ser perpendicular a las aristas. Esa es una exigencia. ¿Por qué? Porque el hecho de variar el ángulo nos va a hacer que el grado de inclinación que tiene nuestro prisma varíe y que tengamos un error. O de pronto va a ser que se alargue más de lo debido. Entonces necesitamos que la primera característica de ese eje auxiliar es que es perpendicular a las aristas. El segundo es de que no toque las tapas, porque si no vamos a tener que hacer otros movimientos para poder determinar en dónde llegan los puntos. Básicamente, entonces son esas dos reglas. Una, que el eje auxiliar debe ser perpendicular a las aristas y que no toque ese eje ninguno de las tapas de nuestro prisma. Bueno, ahorita ya está ubicado el eje auxiliar. Aquí lo tenemos. Este es nuestro eje auxiliar. Como les comentaba, perpendicular a las aristas, perpendicular, y no toca ninguna de las tapas. Ahora, este eje es el que nos va a ayudar a referenciar en dónde quedan ubicados cada uno de los puntos. O sea, vamos a tomar las distancias que hay del eje hacia el punto 5, al 1, al 4, al 3 y al 2. Y posteriormente pues vamos a tomar también las medidas que hay del eje al 8, al 7, al 6, al 10 y al 9. Básicamente eso es lo que por eso se necesita el eje auxiliar. Bueno,
Bueno, en este momento yo ya tracé mi eje auxiliar. Este eje auxiliar, lo puse como una línea recta horizontal. Este eje auxiliar que está aquí es el mismo eje que nosotros tenemos ubicado en los abatimientos en las verdaderas magnitudes. Es el mismo. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si ponemos una línea perpendicular a ella, a ese eje, pues esa línea recta pues puede representar una de las aristas. En este caso puse esta línea recta. Todavía no la tengo definida en sus puntos, pero esta línea recta va a representar una de las aristas. En este caso yo voy a tomar la arista 510 por cuestiones de dibujo para que alcance a ver aquí. Pero para mí va a representar, cuando le dé la medida, a la arista 510. ¿Y cómo lo voy a hacer? Este punto 5 que aparece aquí, este punto 5 romano, es este mismo punto 5 que aparece en mi desplegado, en mi futuro desplegado. Aquí es en donde va a aparecer el desplegado. Bueno, entonces este punto 5 es el mismo que tenemos aquí. Entonces, a partir de ahí voy a tomarla como referencia para tomar la medida. Entonces voy a tomar la medida que hay del punto 5 romano al punto 5 arábigo, que es el de la base, y lo voy a ubicar. Ese va a ser mi indicador en donde voy a empezar a arrancar mi desplegado. Posteriormente voy a seguir ubicando cada uno de los puntos. Aquí ya estoy obteniendo la medida. Tomé la medida del punto 5 romano, al punto 5 arábigo, y la estoy poniendo directamente sobre mi línea recta que había trazado inicialmente. Ya definí el punto 5. Ahora voy a tomar la medida que hay del 5 romano, del 5 arábigo al 10 arábigo. ¿Para qué? Para determinar la longitud total de la arista. Ya con esto va a quedar definida la primera arista, que en este caso sería la 510. Ahora estoy empezando a localizar ya los demás puntos. Vamos a seguir una misma secuencia como lo estábamos desarrollando en el ejercicio de la pirámide oblicuo pentagonal. Llegamos a la misma situación. Aquí este punto 5 que aparece aquí es este mismo punto 5. Bueno, al momento en que son los mismos, entonces voy a tener que seguir una secuencia. Y no hay que tomar las medidas así como vayan apareciendo aquí, sino que hay que seguir la secuencia de los puntos como están en la proyección. Entonces yo tengo aquí tengo un caminito o una secuencia que sería la 5, 1, 2, 3, 4, 5. Podría también tomar la secuencia de 5, 4, 3, 2, 1, 5. Eso es voluntario, ustedes van a decidirlo cuál sería la secuencia. En mi caso, que estoy haciendo en el ejercicio de ejemplo, estoy tomando la secuencia de 5, 1, después 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces el siguiente punto que tengo que localizar es el punto 1. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tomar la longitud. Recuerden que aquí están en verdaderas magnitudes. Voy a trazar la longitud que hay de 5 al punto 1. Esa longitud voy a apoyarme en el punto 5 y con el compás voy a trazar el arco del punto 1. O sea, la abertura del compás va a ser la abertura de 5 a 1. Esa va a ser la abertura. Me voy a apoyar en 5 y voy a trazar el arco. Ese es el arco de 1, pero pues no sé dónde lo voy a ubicar. Todavía sé que va a estar sobre ese arco, pero no sé dónde está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a tomar la longitud que hay de 1 romano o del eje al 1 y la voy a medir. Aquí está el eje y voy a trazar una línea recta. En este caso me apoyé en la arista anterior porque sé que es perpendicular. Entre los dos son perpendiculares
y la extendí, y sobre esta misma arista tomé la medida de 1, que es este. Bueno, al momento que tomé esa medida, la marco y proyecto una recta horizontal o perpendicular a la arista, o paralela al eje también, si quieren verlo. Trazo esa recta y la llevo hasta cortar a mi arco. Ya que corté mi arco, en donde se intersectan la recta con el arco, ahí aparece el punto 1. Los demás puntos va a ser de la misma forma. El siguiente punto, el 2, voy a tomar la abertura que hay de 1 a 2, me voy a apoyar en 1 y voy a trazar el arco de 2. Voy a tomar la longitud del eje al 2, tomo la medida perpendicular del eje al 2 y la proyecto, y en donde se crucen es en donde va a aparecer el punto 2, y sucesivamente lo voy a estar repitiendo. Voy a hacer el procedimiento para que ustedes lo vean directamente. Tomo la longitud que hay de 1 a 2. Aquí está la longitud 1, 2. Aquí está. Es esta. La llevo y me apoyo en el punto 1 y trazo el arco 2. Ahí está. No sé en dónde vaya a llegar. Bueno, yo sé que aquí, partiendo de este punto a esta altura, pues va a haber una arista que va a ser paralela a mi perpendicular a mi eje auxiliar, entonces me puede servir de referencia. Ahora voy a tomar la medida que hay de 2, aquí la tengo, que es la medida que hay del eje al punto 2. Me voy sobre esa arista provisional que marqué, ahí voy a poner al punto 2. Esta medida la voy a proyectar hacia el arco. Y aquí estamos obteniendo a mi punto 2. Este es el arco. Y ahí aparece 2. Y lo vamos a desarrollar sucesivamente para encontrar los demás puntos de nuestro prisma. Localizamos ahora al punto 3 del mismo procedimiento. Localizamos al punto 4. Bueno, ya tenemos localizados todos los puntos. Tenemos el 5, 1, 2, 3, 4, 5 de nuevo. Y son 1, 2, 3, 4 y 5 caras. O sea, ya tenemos trazados todos los puntos para generar las caras de nuestro prisma oblicuo. ¿Qué va a proceder? Voy a trazar todas las aristas y voy a darle la longitud que tenemos, la misma longitud que tenemos de 5 a 1, se repiten todas, porque recuerden que todas son paralelas y tienen la misma altura, entonces se va a repetir la misma altura de 5 a 10 en cada una de las aristas, y voy a cerrar cada uno de los puntos
los que están en la parte inferior del eje auxiliar con la parte superior del eje auxiliar, y ya va a quedar dibujado o representada el desplegado de nuestro prisma oblicuo pentagonal. Bueno, compañeros, ahí nosotros ya tenemos el desplegado de nuestro prisma oblicuo pentagonal. Es este. Ya localicé, ya uní las aristas de las 5 al 10. Recuerden que tomé al principio la medida que hay de 5 a 10. Después, partiendo de cada uno de los puntos que localicé, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, tracé rectas verticales y les di la misma medida que tiene 5, 10, y así se forma nuestro desplegado. Después pues ya solamente uní cada uno de los puntos. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la base, la tapa de nuestro prisma. Nos falta, ustedes van a localizar alguna arista en donde les convenga ponerlo. Nada más que en este caso pues van a tener que desarrollar dos tapas, una en la parte inferior y otra en la parte superior. Voy a hacer el procedimiento en una para que ustedes lo vean, y en el segundo ustedes ya escogen en dónde determinarlo. Pero bueno, aquí ya queda todo esto. Quiero resaltar de que vean el ancho de las caras de cada uno y vean que son distintas. Esa diferencia en los anchos de las caras y en las inclinaciones de las aristas en la base, eso es lo que permite que nuestro prisma oblicuo pentagonal tenga esta inclinación en el plano vertical y este desplazamiento en el plano horizontal. Entonces, por eso en un momento dado nosotros tenemos que hacer todo este procedimiento para conocer las caras, porque todas van a ser distintas. Bueno, voy a hacer el procedimiento para definir a nuestras tapas de nuestro prisma oblicuo. Las voy a desarrollar. Recuerden, es el mismo procedimiento que vimos en la ocasión anterior. Nuestro pentágono está formado por varios triángulos. Entonces, por medio de triangulación voy a localizar los puntos que me hagan falta. Aquí de lo que estoy viendo es de que la arista 2, 3 es la que me está conveniendo, o ya puede ser la 3, 4. La vamos a hacer sobre la arista 3, 4. Entonces, todas las aristas en teoría tienen la misma medida, pero pues llega a haber variaciones de medio milímetro, de 1 milímetro. Entonces, eso produce desajustes. Entonces, es necesario tomar las medidas directamente sobre nuestros tapas, sobre nuestra proyección, para poder tomar las medidas en el desplegado sean iguales. Bueno, entonces voy a tomar la arista 3, 4 para fijar la tapa inferior. Recuerden, entonces, si es 3, 4, es esta la arista que voy a utilizar. Entonces, los puntos que voy a localizar son el 2 y el 5, ¿sí? Y para poderlo localizar, pues tengo ya las verdaderas magnitudes que hay de 4 a 5, y voy a tomar la medida que hay de 5 a 3 para localizarlo. Y el punto 2 va a ser la misma situación. Tengo ya la medida de 2 a 3, la tengo localizada, pero voy a tomar posteriormente para ubicar el punto la medida que hay de 4 a 2 con esa diagonal. Esto me va a permitir tomar los puntos 2 y 3, y para localizar 1 voy a tomar la medida que hay de 2 a 1, voy a trazar un arco. Después de 5 a 1 voy a trazar el otro arco, y donde se crucen los dos arcos va a aparecer el punto 1. Primero voy a trazar mis diagonales. Ahí tengo primeramente mis
mis ejes auxiliares o mis diagonales. Ahí están. Uniendo de 4 a 2 y de 3 a 5. Bueno, entonces yo ya tengo la medida 2 de 3, 2, que sería esta. Aquí la tengo. Voy a trazar un arco que va a llegar hasta este lado. Y también voy a trazar un arco que va a ser el de 5, que va a andar por aquí. Ya solamente voy a localizarlo con las diagonales, los puntos que me están haciendo falta. Aquí tengo ya el eje 4, 4, 2, aquí lo tengo, y al eje 3, 5. Aquí el 4, 2 y el eje 3, 5. Estos dos ejes que están aquí son los mismos que están aquí. Entonces eso ya me está ayudando a definir a mis puntos 2 y 5. Ahora ya localicé a mi punto 1, que está aquí. Ya lo localicé. ¿Cómo lo hice? Tomando la medida 2, 1, me apoyé en 2 y tracé el arco de 1. Después tracé el arco 5, 1, tomando la medida desde 5 a 1. Me apoyé en 5, tracé el arco de 1 y donde se cortaron los dos arcos, ahí aparece el punto 1. Entonces ya tenemos ubicados todos los puntos de nuestra base pentagonal. Ya lo único que queda pues es unir los puntos. Bueno, ya unimos los puntos que están en la tapa inferior. Aquí está el pentágono. Este pentágono es idéntico al pentágono que tenemos en la base. Puede ser que haya una diferencia en la inclinación y en la posición de los puntos, pero es lo mismo. Las medidas de las aristas de este pentágono corresponden a las medidas de las aristas de este pentágono. Faltaría solamente que repitieran el procedimiento en la parte superior para encontrar el desplegado, para encontrar el pentágono, la forma del pentágono en la parte superior del prisma. Entonces, en sí ya está terminado el ejercicio. La misma recomendación que les estaba haciendo anteriormente, cuál es que se fijen en el doblez para que no haya algún problema al momento en que se oriente nuestro prisma. Si lo doblamos al revés, puedes quedar apuntando para cualquier otro lado menos para donde va. Y vean en dónde está representado cómo está representado nuestro prisma, cuál es la proyección que tiene. Vean que la base está en la parte del lado izquierdo y la altura está en la parte del lado derecho. Si ustedes no cuidan ese doblez, les puede quedar al revés y puede quedarles la base del lado derecho y la altura en el lado izquierdo. Esta es la forma en que debe de quedar: base lado izquierdo, altura base del lado derecho. Bueno, entonces eso ya es todo. Con esto cerramos el procedimiento para la obtención del prisma oblicuo pentagonal y pues quedamos pendientes y el siguiente tema lo veremos en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.